Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Que podamos estar aferrándonos fuertemente al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que podamos aferrarnos al pacto de la evangelización mundial. Padre, que sea el mejor tiempo para glorificarte, para mirarte solo a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad. Quita todo temor, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas. Que estemos experimentando la paz que solo tú puedes dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que Él va a cumplir por su gracia en nuestras vidas y a través de ellas. La encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 29. Dice la preciosa palabra del Señor: para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de tu palabra estés dándonos, Padre, la verdadera sanidad, estés quitando toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura de nuestras vidas, que a través de tu palabra podamos experimentar la plenitud de tu Espíritu Santo, para que podamos levantarnos como tus testigos en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia, para que podamos proclamar que Jesús es el Cristo a tiempo y fuera de tiempo, para que podamos traspasar este precioso Evangelio a la siguiente generación. Padre, gracias porque siempre responde nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Cuando de repente, por una tormenta, se va la luz, es algo muy grave. Sobre todo para un hospital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese hospital, pues quizás en ese momento están operando a personas, operaciones de vida o muerte. Y si se quedan sin luz, puede morir, ¿verdad? El paciente. También, desgraciadamente, en los hospitales hay muchas personas que están conectadas a máquinas, tienen respiración artificial. Si se quedan sin luz, desgraciadamente van a perecer, ¿verdad? Por eso todos los hospitales, algo muy importante que tienen, para ese tipo de casos donde a través de una tormenta o cualquier cosa pueden quedarse sin electricidad, tienen su propio generador, su propio motor que se pone en marcha y empieza a generar esa energía, esa luz. ¿Para qué? Para que esa luz siga brillando, para que esas máquinas sigan funcionando y los pacientes no estén perdiendo la vida.
Por eso la energía, la electricidad es muy importante, ¿verdad? También lo vemos a la hora de conducir un carro. Aunque tengamos el carro último modelo, el más bonito, el más caro, si nos quedamos sin gasolina, sin petróleo, ¿de qué sirve? Vamos a ir empujando el carro, ¿verdad? Por muy bonito que sea, ¿verdad? Si no hay esa energía, no sirve para nada el carro, solo puede uno empujarlo. Por eso es importante la energía. Y la palabra de hoy, que es viva y eficaz, nos muestra claramente cuál es la verdadera fuente de poder, el poder más importante que necesitamos para vivir cada día, para poder superar todas las situaciones que cada día enfrentamos, ¿verdad? Todos los días hay decisiones que tomar, hay acontecimientos buenos y malos, y ciertamente si no tenemos ese verdadero poder, de la verdadera fuente de poder que es Jesús el Cristo, vamos a ser engañados. Por eso claramente el Señor en Juan 15 está hablando, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esa analogía es muy clara. Él es el tronco, Jesús es el tronco y nosotros, por su gracia, las ramas. ¿Y de dónde viene la savia? ¿De dónde viene el alimento principalmente? Por supuesto, del tronco. Por eso lo más importante para la rama no es que sea una rama bonita, que sepa hacer muchas cosas, que se esfuerce mucho. No, lo más importante es que esa rama esté bien pegadita al tronco. ¿Cuánto? 24 horas. Si hay un ratito que se despega, ¿qué le va a ocurrir? Pues se va a empezar a secar, ¿verdad? Por eso para la rama, lo más importante de todo es estar permaneciendo en el tronco, porque de él viene esa fuente de poder, esa energía, el alimento. Y eso es Cristo. Necesitamos permanecer en él. ¿Cuánto? 24 horas. Por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué es nada? Es un término absoluto. Nada. Ya puede usted intentar hacer muchas cosas de buen corazón, esforzándose, pero si no está cada día recibiendo la vida, el poder, la fuerza, la paz que solo podemos encontrar en Cristo, no funciona. Nada podéis hacer. Si intenta arreglar los problemas con su fuerza, su buena intención, nada puede hacer. Todavía lo vamos a estropear más. Por eso el Señor habla claramente, yo soy el tronco, nosotros las ramas, y la rama lo que tiene que disfrutar 24 horas, porque es disfrutar, no es un esfuerzo, es estar pegadito al tronco. Estamos completos en Cristo, dice la palabra, esa es la fuente de la vida. Por eso Él nos llama continuamente, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Cristo puede darnos verdadero descanso para nuestras almas. Por eso, 24 horas hay que estar pegados al Señor, recibiendo esa fuente de poder. Y de esa manera, sin esfuerzo, en el horario perfecto de Dios, si estoy pegadito al tronco, vendrá el fruto. La rama no se enfoca en el fruto. A veces nosotros nos estamos enfocando en el fruto. Queremos conseguir, queremos que esto funcione. Incluso para el evangelismo. Queremos hacer el evangelismo nosotros. No funciona así, porque la obra la hace Dios. El Señor no dice que estés esforzándote en hacer tú el fruto, no dice eso, dice el que permanece en mí. Hay que estar 24 horas disfrutando de Cristo, meditando en Cristo, creyendo que Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas, y disfrutando en Él, porque Él es nuestra porción. Y hay que estar ahí la rama. Y luego, en el horario de Dios, Dios mismo lo hará, vendrá el fruto. Pero si hay fruto o no hay fruto, no es lo importante es permanecer en Cristo. Esa es la verdadera vida, la verdadera victoria. Por eso, para poder crecer espiritualmente, para poder ser un canal de ayuda a los que están débiles espirituales, necesitamos esa fuente de poder. Como hemos leído, ¿verdad? Pablo lo hacía todo con el poder de Dios, porque él era su centro,
Él era su todo, era suficiente para Pablo. Por eso Pablo pudo experimentar y pudo superar aflicciones que ni imaginamos, injusticias que ni soñamos. Pero él dijo que él se podía gozar en todo, en la escasez y también en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso ciertamente, como hijos de Dios, la mayor bendición para cual hemos sido creados es para relacionarnos con Dios. Necesitamos cada día tener esa comunión, estar centrados en Él, glorificándole a través de nuestras vidas, alabándole, declarando que Él es bueno, que toda bendición viene de Él. Por eso la relación para poder experimentar ese poder es muy importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Puedo superar todo. ¿Por qué? Porque Cristo es mi fuente de poder. Él me da la fuerza. Humanamente somos débiles. Cuando uno tiene 20 años, dice que se come el mundo, ¿no? Pero cuando ya tiene más, se da cuenta que el mundo se lo come a él. Pero en Cristo, a través de Cristo, con el poder de Cristo, Él ha vencido el mundo. Por eso dice, no tengáis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Por eso la victoria, la respuesta, la salida, todo lo tenemos en Cristo. No busquen por otro sitio. Dejen de esforzarse de otra manera. Primeramente, hay que estar relacionándonos con Dios. Y cuando tenemos a través de Cristo la fuerza, el poder, cada día ya vamos a ver todo con ojos distintos. Vamos a ver cómo Dios ciertamente tiene todo preparado. Vamos a ver cómo abre las puertas para poder compartir su evangelio, que es su mayor deseo, ¿verdad? Por eso ciertamente cuando yo me relaciono 24 horas con Dios, cuando estoy disfrutando del poder, el poder, como dice el Señor en Hechos 1:8, que es la última palabra que Él nos da antes de ascender, es para ser testigo, hasta lo último de la tierra. Por eso necesitamos el poder. No es un poder, si no estamos evangelizando, si no estamos enfocados en el evangelismo, ¿para qué necesitamos el poder? Por eso el poder siempre se manifiesta en aquellos que están enfocados al mayor deseo de Dios, que es la evangelización. Pueden disfrutar de esa plenitud, de esa llenura del Espíritu Santo. Y David tenía ese secreto desde que era bien jovencito. Él, cuando estaba cuidando sus ovejas, pues estaba a través del pacto de Cristo relacionándose con Dios. Él recibió el pacto, él pudo creer en Jesús el Cristo a través de su papá Isaí. Y él estaba allí alabando, glorificando a Dios, relacionándose con Dios, desde que era joven. Por eso, si eso lo hacemos cada día, lo disfrutamos cada día, cuando vienen fuertes crisis, no nos movemos. No es que seamos superhombres ni nada, no, sino que ya tenemos esa naturaleza de poder recibir el poder de Dios, de poder ver las cosas con los ojos de Dios, de poder estar firmes como una roca en Cristo, porque Él ya tiene toda la victoria para nosotros. Por eso David no es que fuera una persona supercapacitada, no es eso. Él tenía ese secreto. Desde joven, a través de Cristo, disfrutaba del Evangelio, se relacionaba con Dios. Él, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado 73 salmos. Muchos de ellos son profecías que se cumplieron de Jesús el Cristo perfectas, como el Salmo 22. Tremendo, cómo se ha cumplido todo. Por eso ciertamente era una persona llena del Espíritu Santo, una persona que se relacionaba con Dios. Por eso Dios lo envió en medio de esa crisis nacional. ¿Qué crisis era? Los filisteos les atacaban y fueron a luchar, pero ocurrió algo. Un gigante de 3 metros, Goliat, mañana y tarde, dice la palabra, salía y les retaba. A ver, que salga uno a luchar, vamos a pelear uno contra uno. Si perdemos, seremos vuestros esclavos. Si perdéis, seréis nuestros esclavos. No había en todo Israel ni una persona capaz, ni siquiera el rey Saúl,
para enfrentarse a Goliat. No tenían ninguna fuerza espiritual. Y eran el pueblo de Dios. Pero por eso Dios a través de Isaías envió ¿a quién? A Goliat. Era el único de toda la nación de Israel que tenía esa cumbre espiritual. ¿Por qué? Porque él se relacionaba con el Señor desde joven. Por eso él, aunque humanamente era joven, tenía y disfrutaba del poder de Dios. Por eso al llegar allí, todos al ver a Goliat se escondían. Pero David veía una oportunidad. Incluso se enfadaba. ¿Cómo este incircunciso, idólatra, este que está totalmente atrapado por Satanás, cómo puede retar al Dios vivo, al pueblo del Dios vivo? Este está vencido ya, totalmente. Porque él sabía muy bien, tenía esa fe en la palabra y sabía que Dios es todopoderoso, que Dios estaba con él y que Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso él estaba allí tranquilo, vio una oportunidad y Dios lo utilizó. Por supuesto, la obra la hace Dios y a través de David ese gigante fue derribado, esos filisteos derrotados y el nombre de Jesús el Cristo proclamado con poder. Por eso la clave, el secreto, es esa relación con Dios. El secreto de cada uno de los remanentes que aparecen en la palabra y que también vemos en la historia de la Iglesia, era ese. Todos ciertamente cada día tenían su tiempo principal, su tiempo más feliz. ¿Con quién? Con Dios. Su tiempo con Dios. Porque somos hijos de Dios, tenemos el camino abierto. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Él nos ha abierto ese camino para poder estar relacionándonos, porque Dios, por su gracia, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo necesito el poder, cada día, poder postrarme delante del Señor, poder recibir la fuerza, la gracia que solo viene de Él, y de esa manera, con ese secreto, vamos a poder cambiar nuestro estado espiritual y vamos a poder ver todo totalmente distinto, alinearnos ciertamente al plan absoluto de Dios. Por eso David, no importa las dificultades que él experimentó, que no fueron pequeñas, el rey Saúl y su ejército lo persiguieron durante años. Él iba escondiéndose por las montañas de cueva en cueva. Eso debería ser algo tremendamente difícil, pero fue ese tiempo donde David experimentó: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí experimentó cómo el Señor lo guardaba. No importa que estuviera anduviendo en un valle de sombra de muerte que parecía que iba a morir, lo podían matar en cualquier momento. Pero ciertamente él no tenía temor. ¿Por qué? ¿Porque era muy valeroso? No, porque tú estarás conmigo. Porque él tenía su confianza solo en Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Y ciertamente necesitamos tener el poder a través de Jesús el Cristo, a través de la llenura del Espíritu Santo, relacionándonos con Dios. Vemos que Dios nos creó de esa manera, es un principio de la creación de Dios para el hombre. Génesis 1:27, Él nos hizo seres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios, como dice en Juan 4:24, es espíritu. Y Él nos hizo con ese principio para relacionarnos con Él, para darle culto 24 horas. De esa manera es la única manera, porque es la manera que Dios ha hecho, para que podamos tener esa verdadera felicidad, para poder estar satisfechos, para poder estar completos. Es la manera de Dios, no ha cambiado en absoluto. Por eso ciertamente, teniendo esa bendición vertical, vamos a poder disfrutar también de la relación horizontal con las personas. El problema no es mi esposo o mi esposa, el problema no es mi hijo, mi hija, no es eso, o el vecino, o el hermano o la hermana de la iglesia que no me llevo bien, no es eso. El problema es que mi relación vertical no está funcionando bien. Si yo gozo cada día con Cristo,
si me lleno de Él, tengo ese poder espiritual, ya luego mi relación horizontal cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque yo cambio y veo todo distinto. Veo a través de los ojos del Señor, porque Él me llena, me guía. Ciertamente, esa es la manera de Dios y no ha cambiado en absoluto. Él nos creó para estar con Él. A través de Cristo ya tenemos el camino abierto. Cada día, como esa rama, tenemos que estar en el tronco que es Jesús el Cristo, recibiendo la savia, el alimento, la vida. Y luego viene el fruto. Y el fruto es nuestra relación horizontal. Va a cambiar totalmente. Vamos a poder tener y compartir ese amor. Vamos a ser fuente de esa bendición, que nuestra bendición, la bendición de Cristo, a través de nosotros, va a saltar como un río. Va a ser de bendición primeramente para nuestra familia, por supuesto, donde trabajamos, en cada lugar que Dios nos envíe. La gente va a poder ver que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación. En 1 Corintios 1:9 dice la palabra: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó para que tuviéramos comunión, koinonía, relación. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos sido llamados para eso, para permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo. Él ha hecho todo por su gracia, a través de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos separados de Dios, estábamos en un estado de pecado, estábamos controlados y siendo siervos de Satanás, y no podíamos hacer nada absolutamente para cambiar esa situación por nosotros mismos. Por eso Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Él tenía preparado, por su gracia, por su misericordia, que Jesús el Cristo iba a venir, y a través de él, que en la cruz quebrantó el poder de Satanás, que en la cruz quebrantó todo desastre, que en la cruz abrió ese único camino para regresar a Dios. Solo a través de Cristo podemos estar teniendo la vida y restaurando nuestra relación con Dios. Es más, nos convertimos por su obra preciosa y perfecta en la cruz, al recibirla por su gracia a través de la fe, en hijos de Dios. Por eso hay que estar permaneciendo, teniendo comunión, koinonía con Cristo. Hemos sido llamados para eso. ¿Por qué? Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. En el Nuevo Testamento 165 veces habla la expresión en Cristo, dentro de Cristo, permaneciendo en Cristo, unido en Cristo, porque es en Cristo. Él ha hecho todo para nosotros. Y esa bendición que Él ha conseguido a través de la fe, esa justicia es imputada en nuestra vida, y en Él tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales. Por eso, lo más importante como hijos de Dios es esa relación diaria, 24 horas con Cristo. De esa manera vamos a experimentar ciertamente el verdadero poder. ¿El poder de Dios para qué? Para ser testigos. Otra de las maneras para poder relacionarse, muy importante, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que fue escrita aproximadamente a lo largo de 1500 años, a través de 40 autores distintos, inspirados todos por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es palabra viva, porque es la palabra de Dios, sin error, infalible, eterna, siempre se cumple, es espíritu y vida, es viva y eficaz, y Dios nos da la palabra. Por eso, a través de la palabra, Dios, que es vivo, nos habla. Porque esta palabra no es como si uno lee un libro de historia, de aventuras, no. Es la palabra de Dios, palabra espiritual, que cuando uno es hijo de Dios, te habla, te está hablando, te está guiando, te está redarguyendo a veces. Ciertamente es palabra viva. Y ciertamente, a través de ella, es una parte fundamental para poder conocer a Dios a través de la palabra. Es una manera fundamental de poder madurar espiritualmente.
Por eso cada día sin falta, para relacionarnos con Dios, tenemos que estar tomando la palabra. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el poder de la palabra. Para poder realmente ser enseñado, corregido, redarguido, instruido, para que sea perfecto, es decir, que camine totalmente con Dios, en ese momento preparado para toda buena obra, la palabra. Los discípulos son los que permanecen, los que creen, los que están editados, coordinados en la palabra. Juan 8:31. Por eso es importantísimo. No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, yo es que ayer leí la Biblia, recibí muchísima gracia. Eso es una gran bendición. Pero esa gracia de ayer es de ayer. Hoy hay que estar recibiendo otra vez esa gracia, esa nueva gracia que vamos a recibir si nos estamos tomando, creyendo, meditando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma oración modelo que el Señor nos dejó dice: danos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? De cada día. Y no habla solo del alimento físico, sino sobre todo del alimento espiritual. Danos esa bendición, esa gracia a través de la palabra. Es la manera fundamental para poder relacionarnos con Dios, porque para poder relacionarte con alguien, tienes que escucharlo, ¿verdad? Tienes que conocerlo. Y la mejor manera para conocer a Dios es a través de su palabra. Para eso nos da su palabra y es la manera de poder conocerlo. Él nos va a hablar si estamos cada día meditando la palabra de Dios. Salmo 119, 98. Oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Ese es el poder de la palabra. Me acuerdo un hermano que era de grandísima bendición. Él en su juventud era boxeador profesional. Y por supuesto se llevó muchos golpes, también daría muchos, pero le dieron muchos golpes. Y como era tan difícil para él, pues ya cuando dejó el boxeo, la verdad que cayó en el alcoholismo, tomaba muchísimo. Y por gracia de Dios, un misionero fue allí a su país y justamente en la calle que él vivía, pues allí abrió una misión. Y este hombre iba borracho todos los días. Pero el misionero, por supuesto, empezó a orar por él, porque le daba misericordia. Y una vez lo invitó a uno de sus cultos, y este hombre borracho fue. Y dice que al escuchar la palabra, el borracho se sentía muy enfadado. Estaba enfadadísimo y dice que quería golpear al misionero. Y por supuesto él sabía pegar, porque había sido boxeador profesional, ¿verdad? Y dice que se levantó y que le quería dar un directo, pero dice que había una fuerza que no le dejó, que se lo impedía. Y este se quedó asustado. Algo lo paró. Alguien le estaba parando. Y se asustó de tal manera, se quedó tan impactado, que eso es lo que Dios utilizó para que este hombre conociera a Jesús el Cristo, para que pudiera salir de esa adicción. No solo eso, él, como había estado tomando tantos años, por supuesto, eso afecta al cuerpo físico y sobre todo al cerebro, a las neuronas, ¿verdad? Mata las neuronas. Y él, la verdad, que estaba muy mal, había tomado demasiado. Pero él, enseñado por el misionero, empezó a ser un hombre de un solo libro, de la palabra de Dios, que en realidad son 66 libros, ¿no? Es un compendio. Pero fue un hombre de la Biblia. Y empezó a alimentarse de la palabra, día y noche, constantemente. Y la palabra de Dios y meditar en la palabra es algo tan poderoso que él
empezó a recibir sanidad y empezó a recibir sanidad, incluso podía pensar, tuvo sanidad totalmente. ¿Por qué? Porque meditaba constantemente en la palabra de Dios, incluso pudo ir a la universidad y se sacó un montón de carreras. Luego Dios lo utilizó para predicar la palabra por todo el mundo. Por eso, ciertamente, aquí el salmista dice, ¿cuánto amo yo tu palabra? ¿Cuánto? Está ahí exclamando. Todo el día ella es mi meditación, porque la palabra no es algo escrito y ya está, no. La palabra de Dios es espíritu y vida. A través de ella podemos relacionarnos, escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Por eso el salmista estaba tan agradecido por la palabra. Y si empezamos a saborear esa bendición de meditar la palabra, vamos a querer más, ¿verdad? Y realmente va a ser un tiempo de gran bendición, de gran paz, de gran gracia. Este mundo, ¿qué es lo que enseña? Satanás, a través de las tres organizaciones, él está desde hace ya muchos años introduciendo, de hecho ya globalizado, lo que es la meditación trascendental. Y esa meditación, pues parece algo que no es malo, ¿verdad? Lo están enseñando incluso en los colegios, porque dice que así los niños se concentran más. Y pues se ponen ahí sentados, concentrándose y tal, en silencio. Pero el problema es que si no tienes a Cristo, por supuesto, estás sufriendo, ¿verdad? Pero si empiezas a concentrarte en ti mismo, como están enseñando, sin tener a Cristo, ¿hay quién obra? Satanás y los demonios. Por eso uno puede tener una paz, pero es una paz falsa, una respuesta, pero es una respuesta falsa. ¿Por qué? Porque al final su estado espiritual, desgraciadamente, no va a ser bueno, va a tener problemas. Pero nosotros tenemos la bendición de la meditación santa. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra. Si empiezan a meditar, aunque pienso que todos lo hacen, la palabra, saboreando la palabra, no. La verdad, yo muchas veces cogía la Biblia, ¿no? Cuando tenía un problema y hacía así. Y miraba el primer versículo, ¿no? Que salía esperando que fuera respuesta. Pero claro, la verdad, si no me gustaba, pues entonces, bueno, eso es que me he equivocado. Cerraba los ojos y volvía a abrir. Hasta que al final, las veces que hiciera falta, pues encontraba un versículo que me gustaba, ¿verdad? Y eso no es que sea malo, ¿verdad? Pero no es la manera de poder conocer al Señor, ¿verdad? Porque estamos centrados en nuestros deseos y queremos incluso que la palabra diga lo que nosotros queremos, lo que nos interesa, y afirme lo que nosotros hemos decidido, ¿verdad? Pero es distinto, hay que estar meditando la palabra, viendo el significado, porque la palabra se interpreta a ella misma, ¿verdad? A través de muchos pasajes. Y tenemos que estar meditando, orando para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre realmente lo que quiere hablarnos a través de ella en nuestras vidas. De esa manera, de verdad, vamos a tener verdadera sanidad. ¿Sanidad de qué? ¿Cuántas palabras escuchamos en un día? Sinceramente, muchísimas, ¿verdad? Palabras de familiares, palabras de los medios de comunicación que nos bombardean, palabras incluso de hermanos y hermanas, pero gran mayoría de palabras que escuchamos durante todo el día son mentiras, muchas de ellas contrarias a la palabra de Dios. Por eso, si no estamos escuchando la palabra, creyendo la palabra, somos movidos, ¿verdad? Somos engañados. ¿Por qué? Porque caemos en incredulidad. Por eso es tan importante la fuente del poder que es Cristo, tener esa relación, principalmente tomando la palabra, cada día meditando la palabra de Dios. Por eso ciertamente, Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita en la palabra en gran manera. Y la palabra de verdad es fuente de vida, de gozo, de paz, de sanidad. Y tenemos que estar disfrutándolo cada día. Por eso necesitamos el poder
¿Para qué? Para ser testigos. Y para poder tener ese poder, una parte preciosa, importante, que tenemos que disfrutar es la palabra, porque ciertamente está lleno de promesas para nosotros, de tesoros que tenemos que buscar, desenterrar a través de la oración. Ciertamente, la palabra es un pacto, es la garantía para los hijos de Dios. Por eso cada día que puedan leer, meditar, escribir, transcribir, memorizar la palabra, va a cambiar totalmente su estado espiritual. Y si estamos recibiendo la palabra, que es Dios nos habla, luego viene lo segundo. ¿Qué es? Nosotros respondemos. ¿Y eso qué es? La oración, ¿verdad? Es una relación. Primero Dios nos habla a través de la palabra. Y ahora le contestamos. ¿Cómo es? La oración. Y viene de manera automática. Yo, siempre que medito la palabra, automáticamente empiezo a orar. Porque Dios me habla a través de ella. Y yo le contesto y le doy gracias y le alabo. O a veces le pido perdón. Porque son partes de la oración. O empiezo a orar por algo que me ha mostrado o por alguien. Y ahí surge la oración de manera natural. Porque es una relación. Dios es vivo. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los primeros buzos que entraban y se sumergían en el mar, pues llevaban un traje muy aparatoso, ¿verdad? Con una escafandra, y tenían un tubo que era por donde venía el oxígeno, el aire, ¿verdad? Entonces se ponían el traje, bajaban abajo, y era importante que tuvieran ese tubo, ¿verdad? Que a veces en las películas se corta, ¿verdad? Muchas películas se cortaba el tubo y claro, si se corta el tubo, se podían ahogar, se quedaban sin aire, ¿verdad? Porque era la fuente del oxígeno, algo vital. Pues eso es la oración, eso es nuestra relación con Dios, como ese tubo. Si ese tubo se corta, nos ahogamos, ya es muy difícil. Por eso la oración es eso, es nuestro respirar espiritual. Y es muy importante que lo estemos disfrutando. Por eso la oración es poderosa. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Vemos a Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, dice la palabra, y que oró, y que durante 3 años y medio Dios detuvo la lluvia. Luego volvió a orar, y Dios hizo llover. ¡Qué poder de Dios! Algo tremendo la oración. Por eso la oración es el poder que transforma al mundo. Por supuesto, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar conforme a la palabra. Por eso, para que su reino se establezca, para que la gente conozca a Cristo, para que el Evangelio llegue a las 237 naciones, esa tiene que ser nuestra oración. Dentro de la oración, alabanza, arrepentimiento, agradecimiento, intercesión, orar por otros y ruego, orar por nosotros también. ¿Para qué? Sobre todo para ser llenos del Espíritu Santo, porque en Cristo ya tenemos todo. Ahora necesitamos el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso hay que orar. ¿Cuánto tiempo hay que orar? Pablo, que disfrutaba, vivía en la oración, dice en Romanos 1:9, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, sin cesar. También lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué es sin cesar? Continuamente. Y no significa que lo hagamos 24 horas con voz audible, ¿verdad? No es eso. Meditar en Dios, meditar su palabra, alabarle, pensar en Él, agradecerle en nuestro corazón cuando vamos en el carro, cuando estamos en el metro, cuando vamos caminando por la naturaleza, cuando empezamos a glorificar. Todo eso es oración. Es relación con Dios. Es agradecerle. ¿Por qué? No podríamos terminar la lista de agradecimiento. Cada momento que respiramos, cada trozo de pan que nos comemos, todo es pura gracia de Dios. Por eso la oración es tan importante. La oración es el estado natural de los hijos de Dios. Orar 24 horas.
porque tenemos ese camino abierto. El Señor es Espíritu, Él está anhelando, deseando que estemos en Él, que estemos teniendo esa comunicación con Él. Y Pablo, ese era su secreto. Él estaba orando sin cesar. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba? ¿Para tener más dinero? ¿Para ser más guapo? ¿Para tener fama? No, en absoluto. Si revisamos las oraciones de Pablo, él oraba siempre para el reino, que el reino se establezca, por los creyentes, por la iglesia, que Dios abriera puertas para hablar la palabra con denuedo. Siempre estaba dando gracias, oración, Filipenses, la carta del gozo. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Continuamente alababa a Dios. Eso es oración también. Por eso el Señor mismo en Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él vio los campos, las multitudes y tuvo compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor está perdida, porque es el animal más tontito que nos podemos imaginar, se pierde. Anda 1 metro y ya se ha perdido. No puede valerse por sí mismo. Por eso necesita al pastor. Y por eso la Biblia nos compara tanto como ovejas, ¿verdad? Necesitamos a Cristo. Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y Él nos dice que roguemos por esos obreros, por esos discípulos, porque es la manera que Dios ha escogido para cumplir la evangelización mundial. Por eso necesitamos la fuente de poder que es Cristo, que puedan estar a través de esta palabra restaurando su relación con Dios. No lo hagan como una carga, no lo hagan por intentar aliviar sus conciencias o pensando quizás que si no Dios se enfada. No es eso. Dios es nuestro Padre. A un padre le gustaría que sus hijos fueran allí obligados, hola papá, a darle un beso, a darle un abrazo. No es así, ¿verdad? Lo bonito es que vengan de manera natural, que vengan contentos, saltando, que nos den un abrazote, que nos den un besote, de manera natural, ¿verdad? Pues eso es, hay que ir al Señor con ese corazón. ¿Por qué? Porque Él ha dado todo por nosotros, nos ha escogido sin ser nada y nos ha salvado a través de Cristo, que ha dado su vida por nosotros. Por eso hay que estar cada día alabándole, glorificándole, agradeciéndole 24 horas, tomando su palabra para poder escuchar su voz, orando para responderle, para glorificarle. De esa manera vamos a poder gozar de esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo. Y Dios nos va a levantar como verdaderos testigos. Por eso el Señor quiere que estemos tomando su palabra y, por supuesto, siguiendo, creyendo, obedeciendo la palabra. Porque amar a Dios no es solo decir te amo, sino también cumplir su palabra, seguir su palabra. Por eso en Juan 14:21 dice el Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Un enamorado le puede decir a la enamorada, te amo, te amo, te amo, pero nunca le hace caso. La enamorada quiere ir a este sitio a almorzar, quiere ir a otro sitio a pasar, nunca le hace caso, pero dice te amo, pero luego él hace 24 horas lo que quiera, nunca piensa en ella, pero dice te amo todos los días. ¿Le ama o no le ama? De boca sí, ¿verdad? Pero lo importante son los hechos. Por tus frutos los conoceré. Por eso el Señor dice que, por supuesto, que es bueno decir te amo, Señor, porque le amamos. Pero la manera factual, el hecho de amar a Dios es cumplir, obedecer su palabra. Por eso dice, el que los guarda, este es el que verdaderamente me ama, el que sigue la palabra, el que está caminando como ese peregrino por este mundo. Somos extranjeros, peregrinos, que vamos a nuestra patria celestial. Y en este camino, este itinerario del pacto, hay que estar siguiendo la palabra de Dios, el pacto eterno que permanece para siempre. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, ustedes que son discípulos tan importantes que el Señor por su gracia ha escogido en este tiempo. Personas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo
personas que a través de Jesús el Cristo hemos podido recibir esa salvación eterna. Nuestras vidas son para Cristo. Y Él no nos ha llevado todavía a su presencia porque hay un plan, un propósito a través de nosotros. El propósito de Dios es que a través de nuestras vidas se esté proclamando el Evangelio de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra. Somos débiles, pero Él nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso cada día que puedan recibir esa plenitud del Espíritu Santo, ¿cómo? Conectados a la fuente de poder, a Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra. Cada día mediten la palabra, crean, sigan, obedezcan la palabra. Cada día oren 24 horas sin cesar, a tiempo y fuera de tiempo, que puedan orar al Señor, recibiendo la fuerza y el poder. De esa manera, en su horario, Dios va a abrir las puertas, Dios nos va a enviar las personas, y la gente, incluso los no creyentes, como le pasaba a José, al vernos, van a darse cuenta que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, cada una de las familias que representamos. Que bendigas poderosamente cada uno de los países hispanos. Bendice a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para que tu Evangelio alcance hasta lo último de la tierra y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo de la Escuela de Evangelismo. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé su palabra perfecta. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.